La música regional, la música de nuestra región. ¿Dónde empezó? ¿Acaso se limita a lo que su nombre indica a una región? ¿Dónde nació? ¿Qué la motivó? Esto es lo que viviremos por las siguientes 2 medias horas. Una forma de expresión que brotó en una región y que ha alcanzado magnos niveles y que se coloca a su vez dentro de su género entre el hispano. El acordeón, el bajo sexto, los instrumentos que la empezaron, sus intérpretes. Pasemos a visitar, a platicar con ellos y acercarnos a lo que ellos piensan y por todo lo que han pasado para darnos esta forma de expresión. La forma de expresión de un pueblo vivo. Esta es la comunidad de La Paloma, en el condado de Cameron. Aquí se encuentra quien se considera el fundador, el pionero de esta música. ¿Cuándo empezó usted en la música regional? ¿Cuándo empezó a tocar, vamos a decir? A tocar comencé como en 1925. 1925. Sí. ¿Y en qué forma tocaba? Digo, ¿en bailes o en las casas? En bailes caseros. Ajá. No había nightclubs como los hay ahora, ¿verdad? Sí. Entonces eran bailes caseros que hacían en los ranchos, muchas veces eran de negocio. De negocio quiere decir que cobraban. Sí. Cobraban, por ejemplo, generalmente hacían de regalos. Bailaba usted una pieza con la bailadora, era la parada antes y la llevaba al regalo. Era una piecita de pan o un dulcito que hacían, y usted, el bailador pagaba. Sí. Pagaba lo que costaba el regalo. Sí. Y después le hicieron de dinero de 10 centavos por 3 piezas. Un níquel para la bailadora y un níquel para la empresa. Sí. ¿Y qué lo motivó usted? Digo, ¿cómo aprendió a tocar el acordeón? ¿De dónde el acordeón? ¿Por qué el acordeón? Vaya. Bueno, un hermano mío, el mayor de todos nosotros, tocaba poquito el acordeón, no sé cómo empezó él y ahí se me pegó a mí. Sí. El acordeón. ¿Dónde obtuvo su primer acordeón? En Bicho. En Bishop, Sí. Texas. Ahí Sí, bueno, había usado acordeones prestados y otros, pero que compré yo la primera acordeón mía fue en Bicho, fue como en 1929. ¿Y no recuerda cuánto le costó? Si no estoy equivocado, fue como 11 pesos. $11. Sí, dólares, sí. Y en cuanto al nombre del Huracán del Valle, ¿de dónde vino esto? Bueno, esto vino cuando fui a en 1935, fui aquí a San Antonio, me llevó un señor que ya es junto, Enrique Valentín de aquí de Brownsville, y cuando terminamos las grabaciones me dijeron, ¿cómo te vamos a poner? Pues yo me llamo Narciso Martínez. Pero ¿qué el sobrenombre? Que pues a mí no me importaba, yo no quería que me pagaran todo. El tiempo era muy... te vas a poner el Huracán del Valle, pues pongan como ustedes quieran. Sí. Yo me llamo Narciso Martínez. Sí. Recuerdo que alguien comentó de que había un huracán, o pasó un huracán. Hubo un huracán aquí el 33, si no estoy aquí, el 33, sí. Aquí, y muy fuerte, y digo que de eso se basaron en ponerme el Huracán del Valle. Sí. ¿Qué nos comenta de esto de la primera grabación suya? ¿Cuál fue, don Narciso? La chicharronera, una polca, y por otro lado un valse, el trombonal. ¿Cuál sería el significativo de importancia que quedaría para el futuro de parte del nombre de Narciso Martínez? Puedo decir, sin recargarme, que fui el primer hombre que originé los conjuntos. Sí. Porque entonces era puro acordeón, solo acordeón y tambor ranchero, no drums, no batería, tambor ranchero. Sí. Y el primer hombre que empecé para el 48, 49, comenzaba ya el grupo. Sí. Ya bajo sexto, drums, y hasta saxofonista que grabé con Beto Villa. Beto Villa es una gran orquesta. Y Isidro López. Sí. Todavía, ustedes que estaría, conmigo comenzó Isidro López. El Huracán del Valle, un hombre que vivirá para siempre. Este es don Narciso Martínez. Para fines de la década de los 30 y principios del 40,
del Valle del Río Grande surgió el primer intérprete que fuera coronado dentro de su género. Hablamos de don Pedro Ayala, quien fue bautizado con el apodo el monarca del acordeón. Bueno, yo recuerdo cuando estaba yo muy medianito, de 6 años, yo me salía de mi casa, a donde estaba tocando mi papá, y les ayudaba a tocar con la tambora, con el redoblante. El primer instrumento que usted tocó fue la tambora, entonces. La tambora. Sí. Entonces su papá tenía una banda. Sí. ¿Qué clase de banda? Bueno, él tocaba clarinete, ponía otro hermano mío con otro clarinete, y la tambora, el redoblante, y ponía otro señor con un trombón, y en fin, hacían una banda. ¿Y usted como Pedro Ayala, cuándo fue cuando empezó? Yo como Pedro Ayala comencé acá a tocar desde la edad como de 14 años, comencé a enseñarme a tocar el acordeón. Porque mis hermanos tocaban, mi hermano mayor que yo tocaba el acordeón, se llamaba Francisco. Y era muy bueno para tocar el acordeón, y entonces yo estaba copiándome de él. Luego murió él y seguí tocando yo, pero por lo pronto no, porque mi mamá escondió los acordeones para que no tocara por 5 años. A los 5 años le dije yo que yo tenía ganas de tocar, y ya sacó los acordeones, pues comencé a enseñarme otra vez, que fue en 1935. Lo del monarca del acordeón, ¿de dónde vino eso? Lo del monarca del acordeón vino cuando grabé, en 1947 comencé a grabar con la compañía que entonces era Mida. Era el disco Falcón, pero antes le pusieron Mida, y después ya grabé La Pajarera, grabé El Teniente General, y grabé La Burrita, y grabé, bueno, 4 números en disco Mida. Y en 1948, 49, por ahí ya comenzó el disco Falcón. Y entonces grabé en Falcón, y entonces Falcón tenía un control remoto, un programa de control remoto, y nos invitó a todos los que grabábamos en Falcón para que tocáramos un programa. Y entonces en el programa dijo Arnaldo Ramírez, que era el gerente de Falcón, y que todavía lo es, dijo, se necesita, Pedro, ponerle un sobrenombre, dijo, al conjunto. Y pues yo no hallaba ni cómo ponerme yo mismo, entonces se le ocurrió a él y dijo, bueno, te voy a poner el monarca del acordeón y su conjunto. Bueno, le dije, está bueno, y allí salió el monarca del acordeón y su conjunto, por Arnaldo Ramírez. Don Pedro, ¿su primera grabación fue La Pajarera entonces? Sí, La Pajarera. Y fue 47 cuando usted grabó. Sí, 47. Don Pedro, ¿cómo quisiera usted que lo recordara la gente? ¿Cómo quiere usted que se recuerde para siempre el nombre de Pedro Ayala? Bueno, quisiera que se recordara el nombre mío por mis piezas que yo he compuesto, mis valses que he grabado. Y pues a través de mi música, todo lo que yo he tocado, que todavía se oye por ahí. Este es don Pedro Ayala, el monarca del acordeón. Los bailes, la alegría que trajeron al pueblo trabajador, el modo de disfrutar después de largos días de trabajo, el trabajo del campo, las aventuras. Todos se expresan a través de esta música que nació en esta región, la música regional.
La década del 40 trajo un breve paro a la música regional, un paro que sirvió para reforzar lo que el futuro traería. Aquí figura el nombre de Valerio Longoria. Este nombre se agrega al de don Narciso Martínez y don Pedro Ayala. Para los primeros años de la década del 50, vemos una expresión que aún se deja sentir. Una expresión que dio a la región una marca que jamás se borraría. Los doneños se destacan como voces de la música regional. Ramiro, queremos que nos comente cómo empezaron los doneños. ¿Qué recuerda usted de aquella época? Bueno, nosotros empezamos en 1948 a estudiar las primeras canciones de Mario cuando nos conocimos, porque no nos conocíamos. Ni él me conocía a mí, ni yo lo conocía a él, entonces nos conocimos de casualidad y pasamos yo por una colonia que se llama Isdona. Ahí lo conocí, estaba tocando con el acordeoncito y yo ahí con él y me puse a verlo tocar y lo dijo, ¿sabes tocar la guitarra? Pues sí, mira, pues arrímate para acá, para que me acompañes una pieza. Y empezamos los doneños. Digo, pero no eran los doneños, solamente Mario y Ramiro nomás, digo, pero... O sea, ahí se Ahí conocieron. nos conocimos y empezamos a tocar las primeras piececitas ahí. ¿Y por qué los doneños? Bueno, nosotros grabamos en 1948 con Discos Falcón, digo, aquí en Macale. Y entonces ellos nomás nos preguntaron, ¿cómo te llamas tú? Pues Mario, y tú pues Ramiro. ¿Dónde viven? Pues en Dona. Y a los 2 meses que salió el disco salieron los doneños, Mario y Ramiro. Entonces nosotros le decíamos que por qué nos habían puesto los doneños y Mario es de General Terán y yo soy de los Ramones, Nuevo León, pertenezco a los Ramones. Dijeron, pues es que ya hicimos gasto, nosotros no podemos hacer otro gasto para quitar el nombre ese. De manera que se va a quedar los doneños, Mario y Ramiro. Bueno, yo, como fue tan poco a poco fue creciendo, digo, la popularidad de los doneños, y que entonces, realmente no, al principio sí me emocionaba yo bastante y agarraba una sonda muy bonita, digo, estaba muy interesado en todo eso porque no conocía toda la técnica del disco ni a qué se llegaba, a eso que se llegaba, entonces, muy bonito, ¿no? Perfectamente, fue una experiencia muy bonita para mí, digo, y lo que yo deseaba en mi vida, pues se ha logrado, ¿no? Gracias a Dios, digo. Yo nunca pensé, digo, que podía haber llegado a lo que llegamos yo y Mario, ¿no? Porque empezamos como que no queriendo la cosa, pero no sabíamos qué iba a pasar con... Los Alegres de Terán, intérpretes de la música regional del norte de México, la expresión a través del corrido de los sentimientos del pueblo. Rubén Vela se destaca por su habilidad en tocar el acordeón y como voz de la música regional. Rubén, ¿no recuerdas tú qué año empezaste en la música regional? ¿Cuándo fue cuando empezaste tú? ¿Te acuerdas el año exacto? Como en 1950. En 50. Vamos a decir, antes de que tú empezaras, Rubén, ¿quién te influyó en la música? ¿Cuáles fueron aquellas personas que escuchabas tú, vamos a decir, tocar el acordeón o tocar lo que era la música regional entonces? Pues escuché, primeramente que me acuerde yo, escuché a Narciso Martínez. Escuché Valerio Longoria tocar. Cada acordeonista tiene su estilo. Y me comentaron de usted precisamente, dijo, Rubén Vera tiene su estilo, don Narciso tiene su estilo, Gilberto Pérez tiene su estilo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un estilo? ¿Cómo se desarrolla ese estilo tan único que es tuyo, Rubén? ¿Cómo lo desarrollaste tú? Para diferenciar de otro acordeonista, ¿no? Pues yo pienso
que yo le tiré a tocar a ritmo de como tocaba una orquesta, de que como tocaba un conjunto. Sí. Quién sabe si haya salido de otro modo, ¿verdad? Porque las acordeones son las mismas. Por ejemplo, yo agarro un acordeón, viene, por ejemplo, como dices, viene Gilberto Pérez, le saca otra tonadita, ¿verdad? Sí. Viene, por ejemplo, Valerio Longoria, le saca otra tonadita en la misma acordeón, ¿verdad? Sí. Viene, quizás venga Narciso Martínez, le saca otra tonada. Rubén, ¿cómo quisieras que el público, la gente, te recordara? Se me hace que, aunque fuera por la persona que es uno, o sea que como nosotros nos gusta todo el tiempo hablar con la gente. En la ciudad de Mercedes, en el Medio Valle, surge la música que aún se escucha con gran fuerza, Gilberto Pérez. Gilberto, queremos que recuerden, ¿no?, a cuando usted empezó en la música, si nos puede comentar qué fue lo que lo motivó a usted para entrar en este ramo de la música. Bueno, para empezar desde el principio, empecé trabajando con otros grupos, ¿verdad? Como mi compadre Rubén Vela y Jesús Villegas. Anduve tomando parte en esos conjuntos, tocando diferentes instrumentos. Ahora con el tiempo ya me encontré con un compañero que nos hallamos muy bien, que es Ramón Medina. Y cuando nosotros nos salimos de ese grupo, que era el tiempo de mi compadre Rubén Vela, entonces pensamos nosotros, independientemente, formar el conjunto de Gilberto Pérez y sus compadres. La música regional yo la considero como una de las claves, vamos a decir, ¿no? Como un country western que en veces se aplaca, pero nunca se acaba. Pero sí tiene sus subidas y bajadas como todo, ¿no? Pero yo considero la música regional como una clave, como una base para todas las otras músicas, hablando de música rancheras. Otra vez sale la cantina con el mismo sentimiento, con la misma estación. Ella sabe que la quiero, ella sabe que no puedo olvidarla. En cuanto a Gilberto Pérez y sus compadres, ¿qué podemos esperar de hoy hacia el futuro? ¿Continúa la música de Gilberto Pérez? Pues yo digo que sí, yo digo que Gilberto Pérez se termina el día que me llamen, pero de arriba. Exactamente.
La herencia que dejaron los fundadores de este género de música es algo que vivirá para siempre. Arnaldo Ramírez de Discos Falcón recuerda los primeros años de la música regional. Pues yo me acuerdo de chamaco, lo que se oía eran los madrugadores, por ejemplo, Narciso Martínez, pero aún antes de Narciso Martínez, los madrugadores, Lidia Mendoza, y había otros grupos, pero que no eran necesariamente música regional. Según me recuerdo, las primeras grabaciones se hicieron en Decca, o de menos, salían en los discos Decca y en los discos RCA Víctor, pero bajo una marca que se llamaba, una marca, no me acuerdo, populachera, que sacaban los discos en español. El Chueco Vázquez, Arturo Vázquez, por ejemplo, pero era pianista. Podríamos decir música regional, pero de otro tipo, que tenía ahí un lugar en San Antonio. Después, con el tiempo, yo le logré grabar a Arturo Vázquez, era originario de Laredo, Lidia Mendoza, Eva Garza, que fue, vamos hablando en términos generales, y luego para llegar a la cosa regional. Estábamos hablando de San Antonio. Yo siempre he considerado San Antonio como uno de los tres puntales de la música regional, los otros dos siendo Monterrey y el otro el Valle. Cuando se habla del Valle de música regional se piensa o se tiene que pensar inmediatamente en Narciso Martínez, que fue, yo diría, el que grabó, de los que grabó primeramente para las compañías disqueras. Ya me acordé, Bluebird creo que se llamaba la compañía de discos. De aquí del Valle, y desde luego mencionaba yo que en San Antonio pues estaba Santiago Jiménez y sus valedores, el Flaco, le decían, y luego el hijo también heredó el nombre del Flaco Jiménez, pero el mero Flaco, me acuerdo éxitos que tuvo, como El Gaucho y no sé qué otras. Y Lidia Mendoza, que Lidia Mendoza cantaba también con su guitarra, era realmente la familia Mendoza primero, era doña Leonor, la mamá de Lidia, y las hermanas que eran María y Juanita, que yo les grabé a toda, a la familia le grabé a Lidia sola, y le grabé a las hermanas Mendoza. Los madrugadores creo que eran, no sé si eran de San Antonio o eran de Los Ángeles, pero no se grababa con acordeón en aquel entonces. La música ranchera estaba hecha a base del acompañamiento de guitarras, y probablemente usaban una trompetita por ahí, una trompeta, y 2, 3 pitos y guitarras. El acordeón como música regional vino según lo que yo pudiera entender o concluir, con Santiago Jiménez y el Huracán del Valle, a quien desde luego que por tiempo atrás, y todavía existe un señor que lo saludé el otro día en Monterrey, que se llama Antonio Tanguma. Entonces ahí hay 3 acordeonistas bases. Como todo tipo de música, la música regional tuvo su periodo de evolución. Ese periodo que sirvió como el eje, el estímulo a una mejor música que cambiaba con los tiempos. En la siguiente media hora, repasaremos esa evolución. Visitaremos con los responsables por la transición y compartiremos la herencia que se le dejó a este pueblo vivo. La herencia, lo que nos dejaron esos grandes pioneros de la música regional. Otros factores influyeron en la música regional. Otra dirección, otro rumbo, otro futuro. Un futuro que trajo grandes valores y que aseguró que este tipo de música tuviera gran impacto sobre el mundo en desarrollo. Esta nueva ola, la música orquestal tejana, comenzó con gran impacto. Visitaremos ahora con uno de sus primeros intérpretes, José María de León Hernández, mejor conocido como Little Joe.
La música típica de acordeón y guitarra o bajo sexto, ¿verdad? ¿No tuvo nada que ver con Little Joe? Natural, todavía en estos días, cuando se trata de música ranchera, son muchos los señores que no nomás me ayudaron en mi pasado. Antonio de la Rosa, por ejemplo, un señor, un amigo que respeto mucho, me ayudó en manera de negocio. Agapito Zúñiga, y luego amigos personales y muchos otros señores en el ramo de acordeón y bajo sexto. Sí. ¿Cómo vino Johnny? ¿Cómo figura Johnny en esto que es ahora Little Joe, Johnny la familia? ¿De dónde salió Johnny? Well, Johnny's always been there, José Luis. En el principio nomás estaba en my younger teenage days, of course, cuando tenía 13 y 14, me dejaba yo subir a cantar alguna canción o dos, and that was the extent of it. Entonces, cuando cumplí between 16 y 17 años de edad, mi otro hermano que estaba con nosotros antes, que falleció en un accidente, fue el que le dijo a Joe que era tiempo ya que empezara yo el regular member del grupo, de Little Joe y los Letniers. Entonces, estaba yo en Fort Worth trabajando, me llamaron, me dijeron que they actually inducted me into the band. So I was drafted in 1961 to Little Joe, Little Joe y los Letniers, sí, en ese tiempo. Joe, regresando con usted, hemos visto muchas diferentes ondas, vamos a decir, ¿verdad?, en la música. Y diría usted que Little Joe fue uno de los pioneers, los pioneros de lo que es ahora la onda chicana. Uno de ellos, ha habido otros en el pasado, empezando de las orquestas, la Orquesta Falcón, Juan Colorado, Beto Villa, Valde González, Cris Sandoval y otros señores que empezaban, pero las orquestas entonces estaban más típico, como las orquestas de México, que nomás eran para mí una copia de lo que estaba pasando con las orquestas americanas, como por ejemplo Luis Alcaraz tocaba música de possibly Ralph Martiri o Benny Goodman de las orquestas de aquí. Tommy Dorsey. Los Dorsey Brothers. Pero ya cuando llegó Isidro López y estos otros señores, ya comenzó a distinguirse más la música tejana, chicana. I came up in a very good era, I think. You know, the big band sound was on real strong, you know, when I was a kid, and right after that broke, like during the 50s, when the jazz, when the band's members started picking up the freeform jazz more so than the old jazz, you know. So I was brought up with all of that, as well as to the, you know, to now where I've always really enjoyed jazz because it's always been around the house, and I guess all musicians that love music, it's a free-form, all-feeling type of music. So I'd like to think that being born and brought up during that time, no matter what I do, I have to sting it with a little bit of jazz somewhere. Just to, you know, I have to have just something has to, and it's just natural for me because I was brought up during that time, you know.
Carlos Guzmán, baladista y pilar de la nueva onda, comentando sobre este nuevo estilo en la música. Yo creo que fue la demanda de la música dentro de las zonas que nosotros viajamos para nuestras giras. En ciertas regiones empezaba a decaer un poco el gusto, digo yo, al menos era mi sentir, el gusto del acordeón, quizá porque en un momento dado había una determinada cantidad de grupos que ya era muchos. Digo, es una opinión muy personal, no tendría la respuesta, creo yo, cierta, ¿no? Pero sin embargo, entró la música orquestal chicana, que le llaman, y había que hacer el cambio, al menos para mi modo de pensar, porque yo pienso que hay que hacer los cambios que te va exigiendo la carrera artística. Y en ese momento había el cambio de que entraban los metales con los grupos, se formaban grupos con 2, 3 trompetas, saxofones y los ritmos, ¿no? Entonces había que hacer ese cambio. Y yo pensando en el trabajo más que todo, porque siempre me ha gustado trabajar en el escenario, y cuando notaba una decadencia dentro de la cantidad de gente que iba a asistir a los bailes, entonces yo pensé entre mí, hay que hacer el cambio. Entonces pienso que yo cambié a como iba cambiando el tiempo de la música. Cuando tú cambiaste el estilo, ¿verdad?, a un estilo más moderno, digamos, ¿qué es lo que recuerdas tú? ¿Cuál fue la aceptación entre los grupos, no tanto los grupos, pero entre la gente que asistía a los escenarios o a los bailes? ¿Cuál fue la aceptación de ese cambio? Pues yo digo que bastante fuerte, porque no sé si conoces algo de la trayectoria de Carlos Guzmán. Pues hubo una época bastante larga donde me dedicaba más que todo, o sea, el reconocimiento que tenía un Carlos Guzmán era el baladista. Carlos Guzmán, entonces, cuando empezó la onda chicana, que le llamaron fuerte, y que hice ese cambio, yo notaba el gusto del digo, o sea, cuando era lo baladista, entonces era más para, creo yo, la gente del gusto romántico, no sé, había aquella masa de gente que te estaba viendo, pero la mayor parte se te quedaba viendo tipo concierto, tipo show, que también te da mucha satisfacción, pero luego, cuando entrabas con ese full sound de la onda chicana, pues todo el mundo como que agarraba una energía y a bailar todo el mundo. Pienso yo que esa era la base del éxito de la orquesta chicana, que era muy alegre y sobre todo un sonido completamente lleno en el escenario, que te daba un gusto que querías salir de la mesa, de la silla y bailar. Entonces yo creo que ese fue el éxito que obtuviera la onda chicana, el hecho de que entraba con un sonido lleno, completo. ¿Cuál es tu opinión de Carlos Guzmán? ¿Cómo quieres que el público te recuerde? Estas preguntitas que me hacen. Pues nada más, Carlos Guzmán, el que ha luchado para representar nuestra colonia de habla hispana, que de por acá, de Estados Unidos. La influencia de los principios de la música regional se refleja en Roberto Pulido. Graduado en música, Roberto se ha distinguido por su estilo único. Roberto, platícanos sobre tu estilo antes de todo. ¿De dónde se desarrolló el estilo suyo? Bueno, José Luis, posiblemente, primo, será el estilo de nosotros, será que la gente mía viene de Nuevo León. Tú sabes, el acordeón, el estilo norteño, con saxofón, siempre ha sido muy popular en Nuevo León. De pequeño, cuando iba a la escuela aquí, siempre me ha gustado la música de acordeón y saxofón, ¿no? La combinación, inclusive que eso fue lo que estudié, que fue el saxofón. Y luego la orquesta, que se compone de trompetas y saxofones y todo eso, decidí calarle un estilo diferente. Le agregamos el acordeón y le agregábamos los 2 saxofones para más o menos tener un poquito de sabor de cada uno, y estamos, como quien dice, entre medio de los 2, ¿eh? Sé que me está
Roberto, tú estudiaste música y ¿crees tú que eso fue un factor a tu favor que has estudiado música o no hubiera habido diferencia en Roberto Pulido si no hubiera estudiado música? Bueno, realmente hablando, sí me ayudó, no puedo decir de que no, pero si tuviera que hacerlo de vuelta sin la educación, se me hace que lo hubiera hecho igual. Sí. Principalmente por la idea de que cantante, pues yo no estudié para cantar, ¿no? Y el estilo de la música, puedo decir que sí usé parte de lo que estudié en el colegio, ¿no? En la universidad. Yo puedo decir que 80% lo hubiera hecho sin la educación y 20% con la educación. Roberto, de lo que conocemos como los antiguos intérpretes de la música regional, vamos a decir, don Narciso Martínez, Valerio Longoria, don Pedro Ayala, esas personas, no, esos grandes intérpretes que son los fundadores de esta música, ¿no tuviste tú ninguna influencia de ellos o en alguna forma, vamos a decir? Bueno, el acordeón es el instrumento principal de nuestra cultura, ¿eh? Es el instrumento que, como quien dice, ahí inició el conjunto y ahí, como quien dice, le dio un poquito de oportunidad a la guitarra para acompañar el bajo sexto y el saxofón, y ese fue, y esos dos instrumentos, principalmente el acordeón, el saxofón, el bajo sexto o la guitarra, puede ser los instrumentos principales de la música, lo que le nombramos la música norteña o música regional. La música orquestal tejana, con sus raíces provenientes de la música regional, se deja ver en otros intérpretes que han obtenido fama dentro de este género de fuera del valle. Sonny and the Sunliners, con más de 20 años de interpretar este tipo de música. Poquito más tarde estará con ustedes las tremendas orquestas de tierra de Los Ángeles, California, y también Toby Gogh. En tu casa no me quieren por borracho, porque dicen que me gusta vacilar. ¿Qué me importa que me acusen de esa forma? Si me quieres, manda a todos a volar. También de fuera del valle, Agustín Ramírez, otro ejemplo de este género de música. Elementos locales, Mel Villarreal y Los Únicos. Mel se inició en la música regional. Estoy a punto de llorar como los hombres y estoy a punto de bajarme por quererte, y aunque me aferro a no quererte oír tu nombre, hoy quiero verte, hoy quiero verte. De la nueva onda, lo más ejemplar en el nivel local es el Grupo Más, innovadores de un nuevo estilo de música. Estoy pagando por ti mi dolor, estoy pagando mi dolor, y tú ni siquiera quieres verme, digo que estoy cambiando tu calor. Estoy pagando por olvidarte, estoy pagando mi dolor, y tú ni siquiera quieres verme, yo estoy muriendo por tu amor. Y
el grupo Romance, también del Valle del Río Grande y con orígenes que vienen de la música regional. Abre las puertas de tu corazón, botón de niña, mujer en flor, sigue soñando con el amor. Botón de niña, mujer en flor, abre las puertas de tu corazón, botón de niña, mujer en flor. Para mediados de los 70s, la música orquestal tejana dio un giro de acuerdo a los gustos prevalecientes de la época. El mundo tomó interés en lo básico, en lo simple. Esta fue la música de carácter country and western. Platicamos con Country Roland, uno de sus primeros intérpretes. Lo regional es una cosa muy aparte, ¿verdad? Es una cosa que principió aquí hace muchos años y es una cosa que nunca se va a salir de moda, José Luis. Está como el Rancho Grande o San Antonio Rose, ¿verdad? Son canciones, son melodías esas que nunca van a estar fuera de moda, ¿verdad? Y la música regional, la música del acordeón y el bajo sexto y la guitarra y todo eso, esta es una cosa que nunca se va a acabar. Es una cosa que la gente mexicana siempre la va a traer aquí en el pecho. Coméntanos del futuro de Chicano Country. ¿Cree usted que este estilo muy único, verdad, que con arreglos muy netos mexicanos o chicanos, ¿no? ¿Cree usted que va a ser algo que se va a escuchar en muchos años? Sí, yo creo que sí, José Luis, porque yo le tengo mucha fe, siempre le he tenido, y alguna gente ahorita andan diciendo que Chicano Country, que se está cayendo. Bueno, se caerá Chicano Country, pero Country Music nunca se va a caer. Otros valores surgieron. Janie C. Ramírez y el Cactus Country Band. Pues es que siempre escuchábamos country music, ¿ves? Y entonces, pues pensé yo, como muchos otros que ya habían más o menos comenzado en esa onda, ¿verdad? Como era Country Roland y así. Entonces dijimos nosotros, pues hay canciones muy viejas como Flor del Río y eso, que siempre yo tenía mi estilito, para cantarlas. Entonces fue como le hicimos country y la gente comenzó a gustarles el estilo único que es de Cactus Country. ¿Diría usted que el hecho de que nació en un área rural, ¿no? Y que se crió con esa tradición de nuestros padres, la familia, ¿verdad? ¿Eso le ayudó a usted en su música? Fíjese que sí, porque la gente se podía identify con las canciones, porque eran canciones tradicionales, las escuchaban y decían, yo me acuerdo de esa canción. Así es que ahora este estilo es diferente, me gusta el country western.
Otros grupos con otros estilos surgieron en el género de Chicano Country, Texas Country Band. Tu amor, mi corazón, porque yo te amaré, porque yo te amaré. Y Tony Villanueva y la experiencia. Lo que empezó con un solo instrumento, un acordeón, luego un bajo sexto, luego la batería, ahora llega a ser un complejo negocio, lucrativo por cierto, y más importante, un género de música por medio del cual se identifica un pueblo en desarrollo, un pueblo creciente que llegó a identificarse por este género de música. La herencia, lo que nos quedó para siempre.